Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy me acompaña aquí a mi vera Raúl Vilas, director de Buenos Libertad días. Digital. ¿Cómo estás? Encantado de estar Muy aquí. buenas. María Jamardo, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenos estás? días, ¿qué tal? Muy Jefa bien. Tribunales del Debate, anda que no tenéis trabajo, ¿eh? Bueno, Los de tribunales os habéis convertido en las nuevas estrellas mediáticas del país. eso parece, eso parece. Y Pedro Muñoz Abrines, diputado del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, señores, esta semana, a ver, hay varias noticias importantes, pero evidentemente la gran noticia que va además, por desgracia, va para largo, es todo lo relacionado con el conflicto en Oriente Próximo. Un conflicto que se ha convertido en una guerra, en un enfrentamiento ya abierto entre dos estados soberanos, como es el caso de Israel y el caso de Irán. A principios de esta misma semana, Irán lanzaba cerca de 200 misiles balísticos contra territorio israelí. Misiles que han sido prácticamente neutralizados por ese escudo, ese sistema antiaéreo israelí, la cúpula de acero. Pero algunos misiles sí es cierto que cayeron en alguna base aérea sin provocar grandes daños, sin provocar ninguna víctima mortal. Pero lo que está claro es que esto supone un hecho inédito. Es la segunda vez que Israel es atacado de forma directa por Irán. Estamos ya hablando de palabras mayores, de una escalada en la tensión que vive Oriente Próximo, de consecuencias imprevisibles. Raúl. Sí, es una noticia de gran relevancia, enorme relevancia, pero además es un asunto en el que somos víctimas, bueno, nosotros no, pero digamos que la opinión pública es víctima de una desinformación absoluta y de una manipulación de los hechos eh, tan burda que este ataque a Irán quizá permita situar mejor las cosas. Vamos a ver, cuando se acusa a Israel de genocidio, es una de las acusaciones más ridículas que puede haber, porque resulta que si tú miras en los últimos 50 años ha crecido mucho más la población de los territorios palestinos que la población de Israel. Incluso dentro de Israel la población árabe crece más que la judía, con lo cual estamos ante el primer genocidio en el que los que exterminan a un pueblo crecen menos que el supuesto pueblo exterminado. Y segundo, para mí la más importante es el vincular a Hamás con la defensa del pueblo palestino, cuando es justo lo contrario. El pueblo palestino es víctima de Hamás. O sea, y si tú quieres defender al pueblo palestino, no puedes justificar o ponerte del lado de Hamás como hace la asquerosa izquierda española. Digo asquerosa porque en este asunto es asqueroso. El lunes se cumple un año del atentado más horrible, cruel, brutal que hemos visto en la historia, con unas características muy especiales y todas ellas lo que resaltan es la enorme crueldad e inhumanidad de esta gente. Pero ese ataque, que es injustificable, por supuesto, en cualquier caso, nunca respondió, insisto, a la defensa del pueblo palestino, ni siquiera a unas agresiones de Israel o a que Israel estuviese machacando a los palestinos en los meses previos a ese ataque, sino a la inminente establecimiento de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Porque es que aquí vamos a lo que vamos. Es que los palestinos han sido carne de cañón de los estados árabes desde siempre. Los palestinos son víctimas, pero son víctimas de los estados árabes. Y aquí estamos en juego geopolítico. Irán y Arabia Saudí son enemigos acérrimos. Irán quería impedir a toda costa que se llegase a ese acuerdo de establecer relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí y yo creo que esa es la principal explicación del atentado. Hamás es un grupo de obediencia iraní, Hezbollah también. Entonces yo creo que esto es lo fundamental para entender lo que está pasando. Lo que va a venir ahora en el futuro es difícil de prever. Yo no veo a Irán entrando en una guerra, digamos, abierta. Irán, claro, está obligado, si después de las extraordinarias operaciones de Israel de antiterrorismo e inteligencia, en el que ha liquidado prácticamente a Hezbollah, pues claro, Irán está obligado a responder para mantener lo poco que queda de Hezbollah, para que les mantengan cierta lealtad. Porque claro, si tú ves que te están machacando y, digamos, tu papá, que es Irán, no hace nada, pero que Irán llegue ya a un conflicto, digo, ya no digamos nuclear, pero serio, no lo tengo nada claro. No sé, no sabemos,
porque hay tanta oscurantismo en el régimen iraní. No sabemos a ciencia cierta cuál es la capacidad militar real de Irán. No sabemos tampoco su arsenal nuclear hasta dónde llega. Y hay muchas incógnitas. Lo que está claro, Irán, hay que recordar, lleva mucho tiempo intentando hacerse con una bomba atómica, tiene un programa nuclear en marcha. Sí. Israel, eso lo ha seguido muy de cerca, siempre ha dicho, Israel lo tiene clarísimo, jamás va a permitir que Irán se convierta en una potencia atómica, porque es enemigo declarado. Irán quiere borrar del mapa a Israel y está relativamente cerca, con lo cual supone una amenaza letal desde el punto de vista de la supervivencia israelí. Ayer mismo, la última novedad es que el líder supremo de Irán, Jamenei, salió a la palestra rodeado de miles de fieles, el líder de los ayatolás, rifle en mano, diciendo que va a contestar y haciendo un llamamiento a todos los pueblos musulmanes para que se unan contra el enemigo común que es Israel. Pero lo cierto es que el mundo musulmán es también muy variado. Y en este caso, como bien comentaba Raúl, hay una clara diferencia entre los árabes sunitas y entre los persas chiíes. Y Arabia Saudí e Irán son enemigos, son adversarios. Y por lo tanto aquí a Israel se le abre una ventana de oportunidad. Y es que a diferencia de otras situaciones, años atrás, donde todos los países árabes y musulmanes estaban en contra de Israel, ahora la única amenaza que queda en la zona es la de Irán. María y Pedro. Bueno, Raúl ha diseccionado muy bien los antecedentes de lo que está ocurriendo hoy, porque para entender lo que está ocurriendo hoy y por qué Israel ha tomado la decisión de dar un paso al frente, hay que entender qué ha pasado anteriormente y qué lleva soportando un año desde que ese 7 de octubre, desde esa masacre brutal del 7 de octubre, además ha soportado miles y miles de cohetes, de misiles lanzados desde el sur del Líbano hacia la parte norte de Israel, que es fronteriza y que ha obligado a desplazar también a miles de israelíes que estaban en sus casas y que eran objeto de esos ataques de Hezbollah, patrocinados y financiados por Irán. Hace unas horas, con misiles antibúnker, las fuerzas de defensa de Israel conseguían eliminar al nuevo líder de Hamás, nuevo líder por unas horas. Pero después de la eliminación hace unos días del líder de la cúpula de esa milicia terrorista que era objeto de los servicios de inteligencia israelíes desde aquel episodio de los busca explosivos que le permitió eliminar de manera totalmente localizada, sin víctimas colaterales, sin daños colaterales, a los miembros de ese grupo terrorista que es Hezbollah. Jamenei no solo ha justificado en las últimas horas, el líder iraní, el ataque del 7 de octubre, que dice que fue legal y legítimo, sino que justifica que los bombardeos que están perpetrando ahora desde Irán hacia Líbano, donde hay una incursión terrestre de las fuerzas de defensa de Israel, también son legales y legítimos. Bienvenidos a la guerra. Esto es la guerra y efectivamente Israel va a responder a esos ataques, a esas provocaciones, a esa amenaza, a ese riesgo real, que no solo es un riesgo real en la zona para Israel, sino que es un riesgo real en sentido geoestratégico o político para el Occidente que nosotros conocemos y que efectivamente tiene en Israel un muro de contención que entiendo que no sabe valorar, sobre todo teniendo en cuenta esas manifestaciones y esas declaraciones absolutamente absurdas de los grupos de izquierda y de extrema izquierda, europeos en general, españoles en particular, pidiendo el Free Palestine. Yo me pregunto muchas veces cuando les veo qué es Free Palestine. ¿Libres de quién? ¿De Hamás? ¿De los terroristas? ¿De los sátrapas de Irán? ¿De toda la gentuza que tienen colonizando o conquistando por la fuerza estados fallidos como el Líbano? Y quiero dejar esto claro porque esta semana se hablaba de que Israel había invadido un estado soberano que era el Líbano. No, Líbano no es un estado soberano desde hace muchos años. Líbano es un estado fallido, gobernado por el régimen teocrático de Irán, en el que hay una milicia que es
paralela al ejército libanés. Y más numerosa. Y mucho más numerosa, mejor preparada, o sea, mejor armada y sobre todo mucho más fanatizada, con lo cual evidentemente eso es un plus de cara a la voluntad de matar y morir en el intento de matar o lo que sea necesario. Y además con una característica muy particular, y es que si el Líbano fuera un Estado soberano, primero habría neutralizado a esas milicias de Hezbollah hace muchísimo tiempo, y segundo, no habríamos vivido episodios como en 2021 en Trípoli, donde hubo una revuelta popular que se quejaba de la miseria en la que viven los libaneses desde que llegaron o que fueron sometidos al régimen o al yugo de los ayatolás. Mi visión, y por resumir, es que Israel lleva trabajando en una operación de inteligencia muy minuciosa que ha supuesto un cambio de parangón en las relaciones, no solo con Arabia Saudí, con la que creo que va a llegar a acuerdos importantes. No sé en qué términos, habrá que verlo, pero que desde luego no es pro el régimen chií, que es el régimen radical de del Islam de Irán, para hacer un frente común contra ese yugo, esos sátrapas que están dominando la zona o amedrentando la zona desde hace tanto tiempo. Y esto hay que entenderlo porque, aunque Arabia Saudí sea un régimen islámico, evidentemente es un régimen suní, que es la parte más amable, si podemos decirlo así, o más moderada en la interpretación de los textos religiosos que ellos, o los textos sagrados que ellos siguen. Por eso el choque al que hacía referencia Raúl entre Irán y entre Arabia Saudí. Y por favor, a todos los que ahora están indignados con esa invasión por parte de Israel en el Líbano y todos los que están alzando la voz contra el Free Palestine, a ver si protestan más cuando son los radicales islámicos los que entran a subyugar a pueblos enteros y entonces alzan la voz, y se dejan de indignar tanto cuando quienes van, como Israel, van a liberarlos. Es curioso esto porque es cierto que se están produciendo manifestaciones por parte de la extrema izquierda en muchos países de Occidente, incluida España, en donde participan activamente socios del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de Sumar, de Podemos, vamos, de toda la petulea, hablando no solo de Palestina libre, sino clamando y dando gritos y emblemas como desde el río hasta el mar, que es el grito de guerra de Hamás, que llama al exterminio del pueblo judío y a la desaparición de Israel. En línea con lo que estaba comentando María, a veces se olvida, pero es que hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU por la cual se insta a liberar y limpiar el sur del Líbano de terroristas de Hezbollah. Para eso hay fuerzas internacionales desplegadas y también soldados españoles que están precisamente ahí para intentar neutralizar a los terroristas de Hezbollah, cosa que no se ha producido ni se va a producir. Y luego la segunda derivada, no, el pueblo palestino. Gaza dejó de estar ocupada en el año 2005. Los israelíes se retiraron de la franja de Gaza y desde entonces quien gobierna allí, con mano de hierro por cierto, bajo una dictadura, es Hamás. Pedro. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata en realidad de una guerra entre, perdón, entre Israel y palestinos o una parte de árabes, sino que esto forma parte de un movimiento mucho mayor, que se trata de todos aquellos que consideran que tienen que acabar con la democracia liberal, con el libre mercado, con lo que es la civilización occidental, pues se alían de cualquier manera pues para intentar socavar lo que son los países occidentales y lo que es nuestra cultura. A partir de ahí, pues lógicamente vemos a la extrema izquierda haciéndose aliados de movimientos ultrarreligiosos musulmanes que buscan exactamente lo mismo, aunque aparentemente tengan convicciones y principios contrapuestos, ¿no? Pero hemos pasado de un mundo de ideologías a un mundo de identidades y por lo tanto, como lo que importa es la identidad, pues juntemos diferentes identidades contra lo que nos molesta, que es el liberalismo, el libre mercado y la civilización occidental. Respecto a Palestina, es muy sorprendente la ignorancia, la gran ignorancia que existe en el mundo en general, y bueno, y en este país no digamos,
respecto a Palestina. Es decir, Palestina nunca ha existido como país, ni como Estado, etcétera. Es decir, era un territorio además que por los propios árabes estaba despreciado porque nadie quería vivir allí, no le daban especial importancia. Hay que recordar, por ejemplo, que ese territorio estuvo bajo el Imperio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y que después pasó bajo mandato o protectorado británico. Bueno, pues en el año 1921 Winston Churchill hizo un viaje a la zona cuando era secretario de Estado de las Colonias y comprobó una cosa, y es que los 80.000 judíos que vivían allí, siguiendo un poco además la doctrina que él defendió, la de Balfour, de crear el Estado, un territorio para los judíos estuviesen a salvo de las persecuciones que tenían a lo largo de la historia, que bueno, las poblaciones que habían creado los judíos florecían y que en un escenario francamente complicado de desierto habían conseguido generar espacios de fertilidad, de naranjos, vides, etcétera, ¿no? Y sin embargo el territorio en donde vivían los árabes pues seguía siendo pues lo que era un desierto. Y en aquel viaje, que fue acompañado de Lawrence de Arabia, llegó a un acuerdo con el rey de Arabia, con Faisal, de manera que sus hijos se repartían lo que hoy es Jordania y lo que es Irak. Y Palestina, el acuerdo era que se lo quedaban para crear un Estado judío o una tierra donde pudiesen estar los judíos. Y no tuvieron el más mínimo problema, excepto, claro, por las tribus árabes que entonces ocupaban Palestina, ¿no? Pero era algo que a los árabes en general no les importaba absolutamente nada. Y Churchill volvió francamente desolado de aquel viaje porque viendo la prosperidad que se crearon en los territorios que habían comprado los judíos, se encontró con que los líderes árabes de Palestina, su respuesta era simplemente hay que cortarle el cuello a los judíos, ¿no? Con lo cual estamos ante una situación que viene de largo y además es profundamente irracional, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco vi unas estadísticas en las que los palestinos de Gaza pues tenían una renta per cápita X. Menos de $2.000 Sí. al año. Pero los palestinos de Cisjordania tenían un 30% por encima de la renta de los de Gaza, pero es que los árabes que viven en lo que es Israel estrictamente, en las zonas judías, Tel Aviv, etcétera, tienen una renta muy superior todavía, con lo cual, hombre, parece que el sentido común dice que lo que tendrían que hacer precisamente es convivir y dejarse llevar precisamente por la prosperidad y por lo que es el modelo de vida que ha generado riqueza, ¿no? Un modelo de vida, por cierto, Israel, única democracia liberal en la zona y donde hay un 20% de población árabe. Que además tiene representación En el en el Parlamento. Tiene derechos y no los mismos deberes, porque no son llamados obligatoriamente a formar parte del ejército israelí, pero sin embargo sí tienen todo el resto de derechos: voto, cualquier tipo de subvención, ayudas, trabajo, es decir. Y Los ultraortodoxos también. Y Ya, sin embargo, los judíos en Gaza pues no pueden no pueden pisar territorio porque automáticamente son eliminados. Bueno, para hablar de esta cuestión contamos con un gran experto en la materia, Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, buenos días. Un auténtico placer. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se está viviendo allí en Israel? ¿Cómo están los ánimos por parte de la población después de ese ataque brutal por parte de Irán con el envío de 180 misiles balísticos que, por suerte, bueno, no por suerte, gracias a la eficiencia del sistema antiaéreo israelí, en gran medida han sido neutralizados? ¿Cómo están los ánimos allí? ¿Cómo se ha vivido? Te puedo decir que hay una cierta expectativa de qué forma va a responder el gobierno a este ataque. Y lo que se espera es que lo haga con más fuerza que lo hizo en abril. Y si realmente da un golpe serio a Irán, entonces puede ser que se cambie, se modifique hasta ahora el status quo que era que Irán proponía todo el tiempo ataques, Israel aguantaba. Cada vez que el gobierno de Israel toma la iniciativa, acá se apoya al gobierno y se entusiasma a la gente. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que puede ser esa respuesta por parte de Israel? Hasta el momento, lo ha dicho el propio el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
cualquier ataque será respondido. Esa es la política que se está imponiendo. Así ha sucedido en el caso de Hamás en Gaza, así ha sucedido en el caso de Hezbollah en Líbano. ¿Qué respuesta se puede esperar de Israel ante este ataque por parte de Irán? Bueno, Israel puede, creo yo, atacar en 3 frentes, que pueden ser los 3, pero principalmente atacar las instalaciones nucleares de Irán, y eso le haría mucho daño al prestigio y a la posibilidad que acceda finalmente a una bomba nuclear. Puede atacar las infraestructuras petroleras, dañando una economía de por sí débil. Y lo tercero es atacar los símbolos nacionales, y que puede ser desde el Parlamento de Irán hasta atacar a los líderes de la Guardia Revolucionaria o incluso el propio Ali Khamenei. Las 3 cosas pueden ocurrir. Y desde tu punto de vista, Gabriel, ¿crees que estamos ante una oportunidad histórica para debilitar e incluso terminar derrocando al régimen de los ayatolás en Irán? Porque lo cierto es que el régimen está viviendo momentos de tensión, momentos de debilidad tanto interna como externa. A nivel externo no tiene aliados. Es cierto que, China y Rusia entiendo que el papel va a ser de neutralidad, no se van a meter en ese avispero, a pesar de que sí cuentan con, con cierta alianza o simpatía o cercanía con el régimen de Teherán. Y a nivel interno, la situación económica del país está hecho un desastre absoluto. Hay oposición interna, lo hemos visto en los últimos años, con esa revuelta por parte de las mujeres iraníes para quitarse el velo. ¿Cómo crees que puede terminar esta situación? ¿Hay una oportunidad para que haya un punto de inflexión en la historia de Irán? Sí, pero para poder explicarlo, mira, yo te voy a hacer el siguiente, el figurativo. Esto es un pulpo, y la cabeza del pulpo es Teherán. Qasem Soleimani, que era el líder de la guardia de las fuerzas al-Quds, que fue eliminado por Estados Unidos en el 2019, planificó que lo mejor que podía hacer Irán era rodear a Israel con los brazos del pulpo. Y en caso que Israel atacase a Irán, esos brazos del pulpo podían maniatar a Israel. Esa es la idea. Entonces, los brazos del pulpo fueron entrenados, financiados, armados por Irán, y el más fuerte de ellos era Hezbollah. Después era Hamas, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas. Cuando se produce el atentado del 7 de octubre, se produce esencialmente porque Irán no quiere que ocurra lo que va a ocurrir, y es que Israel firme la paz con Arabia Saudita. Entonces proponen y hacen atentados, que supuestamente es un atentado que va a todas las fuerzas chiitas a coactuar contra Israel. Y tras el atentado, Israel decide atacar de forma escalonada, primero a Hamas, después a Hezbollah, y después creo yo va a ir cerrando cuentas también con los hutíes, con las milicias chiitas. En el momento que Irán en abril dispara 65 toneladas de explosivos, Israel prácticamente no reacciona, porque también fueron derribados. En el momento que Israel mata a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y en el momento que Israel humilla a Hezbollah con el tema de los Vipers, Irán debe responder, si no queda como un blandengue. Debido a esto, hace lo que hace, pero no llega a Israel lo que dispararon. En este momento Israel tiene que decidir si va por la cabeza del pulpo, de qué forma lo hace, y si no llegó el momento de romper con ese eje chiite, con el pulpo en sí. Puede ser que sea el momento oportuno para hacerlo, pero la caída del régimen va a tener una obra de la población dentro de Irán. Tú puedes ayudarlo, puedes facilitar que se debiliten más, pero en el fondo, para poder voltear ese régimen, la población local va a tener que movilizarse. Y desde tu punto de vista, Gabriel, ¿el ejército israelí está capacitado para mantener abiertos tantos frentes? Estamos hablando, por un lado, la operación en Gaza, que se mantiene con gran éxito, por cierto, porque básicamente se está neutralizando a la organización terrorista Hamas, pero ahora se mantiene también el frente al Líbano con una invasión terrestre parcial. Tenemos también operaciones quirúrgicas en Yemen contra los hutíes, en Siria
y ahora Irán. ¿Tiene capacidad el ejército israelí para mantener todos estos frentes? Mira, lo que ha pasado por ahora es que Estados Unidos ha facilitado arsenal bélico a Israel, ¿vale? Pero también que la población y el soldado está impulsando a sus generales. O sea, al igual que en otros países, en Israel durante años hemos tenido cierta liderazgo homogéneo que no entendía el Medio Oriente. Especialmente lo vemos en la prensa israelí, que es esencialmente y homogéneamente de izquierda y extrema izquierda, me atrevería a decir, igual que en tu país, ¿está bien? La mayoría de la prensa es una prensa woke, esencialmente. Eh, Tenemos también el liderazgo de la justicia, el liderazgo de la élite militar y la academia, las universidades públicas. Están dominadas por una forma de pensar que sufre de West Planning, o sea, no entienden el Medio Oriente, sino que traducen el Medio Oriente el idioma que le gustaría que las cosas ocurran. Cuando ocurre eso, se analizaba lo que hacía Hamas y lo que decidía Hamas de una forma occidental y no leyendo lo que Hamas realmente quería. Por ejemplo, uno de los errores máximos es considerar que se puede comprar al terrorismo islámico. O sea que tú puedes, si le das trabajo, entonces nadie va a atacar supuestamente a aquel que le da de comer. Esa forma de pensar, esa inocentada, bueno, es clásica de alguien que no entiende cómo habla un radical islámico. Eh, en este caso lo que ocurre es que la población en Israel quiere que el gobierno siga. Cada vez que el gobierno toma la iniciativa, la población aplaude y apoya más al primer ministro. El núcleo fuerte de la población civil quiere seguir adelante. Entonces tenés a chicos que hace 250 días que están enrolados al ejército y no protestan y quieren más. Entonces creo yo que lo más importante acá es el espíritu de combate del soldado. Gabriel, la situación en Gaza se mantienen las operaciones sobre el terreno, pero ¿qué va a pasar después? Una vez que se logre neutralizar a Hamas, acabar con sus líderes, con buena parte de su militancia, ¿Israel se puede permitir el lujo de dar un paso atrás y dejar que Gaza vuelva a estar en manos de Hamas? ¿O vamos hacia un escenario en el que de una u otra forma Israel va a tener que controlar ese territorio para evitar futuros ataques? Es complicadísima tu pregunta porque supuestamente lo que tiene que hacer Israel son 4 cosas: liberar a los rehenes, destruir la capacidad bélica de Hamas, destruir también la capacidad de gobernar del Hamas y también evitar que se rearme. Por eso toma, por ejemplo, el paso de Filadelfia del sur de la Franja de Gaza, para evitar que puedan reconstruirse. Entonces tiene que conseguir esas 4 cosas. ¿Lo ha conseguido ya? No. Hamas sigue teniendo poder limitado, pero tiene en la Franja de Gaza, tienen poca capacidad bélica ahora, pueden reconstruirse y los rehenes 101 siguen en manos de Hamas. Entonces todavía el proceso no terminó. Creo yo que lo que va a terminar ocurriendo es que hay pocos soldados ahora en la Franja de Gaza, porque muchos se van hacia el norte, y lo que va a ocurrir es que Israel va a entrar y salir todo el tiempo. Cada vez que vea, espero, que jamás levanta un poco la cabeza, ahí va a estar entrando el ejército nuevamente para poder golpear nuevamente a Hamas. Entonces, en el camino debería crearse otra organización o otro gobierno alternativo para que Israel no conquiste y ocupe la Franja de Gaza. Y bueno, debería ser. Lo que pasa es que nadie quiere la Franja de Gaza, así como nadie quiere los palestinos. Solamente en Occidente hacen marchas por los palestinos. En Medio Oriente nadie quiere los palestinos, se burlan en general del árabe que hablan los palestinos. Se utiliza la causa palestina para un montón de otras cosas en Medio Oriente. Sí, por supuesto, Gustavo Petro va a levantar la voz y va a decir que él es un paladín de la causa palestina, o Pedro Sánchez va a hacer lo mismo, pero en el fondo, en el Medio Oriente, nadie quiere los palestinos, entonces tampoco nadie quiere tomar el lugar del liderazgo de los palestinos. A ver, posibilidades que haya. Una sería que Israel lo que haga es desarrollar la teoría de los clanes. El Medio Oriente es una zona donde lo más importante es los clanes y la religión. Entonces que los clanes de la Franja de Gaza dominen barrios o ciudades
y hay una especie de parlamento de clanes. Históricamente eso ocurre cuando, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos. Cuando esto suceda, lo que va a ocurrir en la calle palestina es que se van a matar entre clanes por el poder. Entonces, en general, lo que ocurre en el Medio Oriente es que un clan mata a todos los demás o los domina, como ocurre en Qatar, en Arabia Saudita, en Kuwait. Entonces, no creo que funcione eso. Y lo segundo, la única ventaja es que cuando se matan entre clanes no aparece en el país de España, aparece en el Medio Oriente. La noticia cuando árabes se matan entre ellos no es gran noticia. Yo creo que la posibilidad mayor es que durante un tiempo Israel ocupe la Franja de Gaza y que este personaje tome el control de la Franja de Gaza. Se llama Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan. Este hombre es un protegido de Emiratos Árabes Unidos, que es el país más moderado del Medio Oriente y que soporta económicamente a este hombre Dahlan. Él es palestino de Gaza. No te extrañe que lo cuelguen y lo pongan ahí de gobernante, y él va a hacer orden interno porque ya fue el director de seguridad interna de los palestinos, y yo supongo que si Dahlan está en el poder va a matar a todos los del Hamas cuando tome el poder. Pues estaremos muy pendientes de los próximos movimientos. Gabriel Ben Tasgal, periodista especialista en Oriente Medio. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, pues hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con este y más temas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, regresamos a la tertulia política. Por cierto, os estáis poniendo bien, ¿eh? Esto, el desayuno aquí que no falte, ¿eh? Saúl, un saludo a las pastelerías. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en calle Alcoriza, en la carretera de Canillas, calle Donel, calle Orense. Gracias a Pastelería Saúl, pues desayunamos todos los fines de semana. Me gustaría regresar a este tema de la guerra entre Israel e Irán. Israel lo que está haciendo es defenderse, no está atacando, se está defendiendo de todos los ataques que recibe por parte de Irán y sus alfiles. Pero lo terrible, lo trágico, es que aquí en España, por parte de la izquierda, hay un claro posicionamiento. El lunes tenemos manifestaciones autorizadas en el centro de Madrid y en otras capitales de España, de la extrema izquierda, coincidiendo con el 7 de octubre, la masacre perpetrada por los terroristas de Hamas, que mataron a 1.200 civiles en territorio israelí. Raúl. Asqueroso, omitivo, no sé cómo calificarlo. Llama la atención cómo el odio, en este caso el antisemitismo furibundo, les proporciona una especie de coraza que les convierte en insensibles ante las imágenes del 7 de octubre, que es que a mí pocas cosas me han impresionado más en mi vida, y ya tengo unos años, y esta gente le da igual. Pero antes, sé que quieres volver a España y ahora le dejo a mis compañeros que le hagan un traje a la izquierda, pero aclarar una cosa, porque a veces, la diferencia entre los sunís y los chiitas, desde el punto de vista doctrinal, no es que los sunís sean más moderados, ojo, Estado Islámico, Al-Qaeda, los talibanes eran sunís. Lamentablemente no es así, porque la inmensa mayoría del Islam es suní. Si el integrismo islámico fuese exclusivamente chiita, pues el problema del islamismo sería mucho más fácil de abordar. Son más cuestiones pragmáticas de geopolítica, de la histórica relación de Arabia Saudí con Occidente y con Estados Unidos, y de que sí que es cierto que en Qatar, en Arabia Saudí y en los Emiratos se están occidentalizando, pero no en lo importante, que serían en los valores occidentales, aunque sí que están avanzando un poquito en eso, más en el fenómeno de consumo, de eso, del gran capitalismo, lo que vemos en Dubái y tal. Aclarar eso, simplemente que no es moderado. Que los sunís, cuidado, que no pensemos que si acabamos con los chiitas ya el problema del integrismo islámico se acaba, porque no, insisto, Al-Qaeda y el Estado Islámico, los de Bataclan y tal, eran sunitas. Efectivamente. Me gustaría, antes de daros la palabra, tenemos ya en antena a Rosa Rigía, que es vicepresidenta y portavoz de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Manuel. Muy bien, muchas gracias por tenernos hoy. Bueno, Rosa, lo primero, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de esto de que la extrema izquierda en España se manifieste a favor del terrorismo islamista, del terrorismo palestino, y coincidiendo además con esa salvaje masacre, matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre del año 2023? Bueno, pues probablemente esta es una de las demostraciones, una más, de las que llevamos denunciando desde ACOM, de la complicidad de este gobierno con este tipo de organizaciones, ¿no? Organizaciones como Masar Badil, que va a ser la que durante toda esta semana, ya desde el 1 de octubre, está haciendo conferencias en diferentes lugares, incluso en espacios públicos. Y mañana y también el lunes van a hacer manifestaciones aprobadas por el gobierno, efectivamente, que probablemente ya sabemos, porque conocemos su discurso, conocemos su página web, no hay nada más que meterse en su página web para saber lo que van a vulnerar ya. Probablemente vulnerarán la ley de delitos de enaltecimiento de terrorismo y incitarán al odio contra los judíos, ¿no? Como ya se ha demostrado en ocasiones anteriores, porque este tipo de demostraciones o de manifestaciones ya las hemos tenido desde el día siguiente o desde el mismo día de los ataques del pasado 7 de octubre. Rosa, para que la gente lo entienda, porque la verdad es que se da un enfoque, una versión absolutamente distorsionada, manipulada de la realidad, del origen y la naturaleza del conflicto entre Israel y el terrorismo islamista, que está en Gaza, está en Cisjordania también, está en Líbano, está en Siria, está en Yemen, y todo ello financiado por Irán. Me gustaría que nos explicases qué significa la figura ya desaparecida de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que ha sido neutralizado pues hace muy pocos días en esa operación militar por parte de Israel. Bueno, pues Nasrallah, que era el líder supremo, digamos, el jefe máximo de la organización terrorista Hezbollah, una organización archimillonaria, que esto también hay que decirlo, que es una de las grandes organizaciones que dominan el narcotráfico en el mundo. Obviamente es uno de los tentáculos de Irán, apoyada y financiada también por Irán, sobre todo en estos últimos días que hemos visto estos ataques, que si quieres luego comentamos. Nasrallah era un sanguinario, era un terrorista sin escrúpulos que ha matado y ha expulsado del Líbano a miles, si no millones de personas probablemente. Líbano era un país cristiano, de mayoría cristiana, un 52 aproximadamente por ciento de la población era cristiana antes de la entrada del islamismo radical en el Líbano. Hay que recordar que el Líbano de facto es un estado fallido, que es el gran drama, ¿no? que mucha gente no está viendo hoy en día, que la organización terrorista Hezbollah, con Nasrallah a la cabeza, ha secuestrado el Líbano, ha secuestrado las instituciones y está utilizando un estado como un proxy de Irán, ¿no? Utilizando todos los poderes y toda la infraestructura que esto le da. Ya en el año 1992, Nasrallah se convirtió en líder del grupo terrorista y desde ese momento no ha parado de perpetrar ataques terroristas en todo el mundo, no solo en la zona con sus propios ciudadanos y en Israel, sino podemos recordar, por ejemplo, el tremendo atentado de la AMIA en Argentina, en el que murieron 82 personas y más de 200 fueron heridos. Podemos recordar el atentado que hubo en Bulgaria en un autobús en el que murieron, creo recordar, unas 30 o 20 y pico personas. Y bueno, y puedo enumerar más de 25 atentados de este tipo, ¿no? O intentos de atentado que fueron neutralizados antes de tiempo. Entonces, realmente, que una persona de esta catadura moral pues ya no esté entre nosotros, pues yo creo que es una buena noticia para el mundo, porque quiere decir que el mundo es un poquito mejor, igual que fue el mundo un poquito mejor cuando cayó Hitler o cuando cayó Saddam Hussein, o bueno, en este caso también Osama Bin Laden. Rosa, mucha gente no lo sabe, pero es que, claro, ahora se está hablando de la invasión de Israel por parte de Israel del sur del Líbano. Lo que la gente no sabe, lo que no se explica, lo que no se dice en los medios de comunicación es que Hezbollah le declaró la guerra a Israel el 8 de octubre del año 2023. Un día después del atentado perpetrado por Hamás, Hezbollah empezó a lanzar cohetes contra población civil israelí. Y eso ha generado no solo muertos, sino el desplazamiento de casi 90.000 personas. ¿Esto es así? Así es. En primer lugar, no es una invasión, sino una incursión en el contexto de una guerra que no quiso Israel, que no comenzó Israel, que tenemos que recordar que, para los que buscan excusas siempre, no hay
disputa por territorio con el Líbano, etcétera, ¿no? Que es la excusa que utilizan para intentar demonizar a Israel cuando sí tiene enfrentamientos con otras bandas terroristas, como es el caso de Hamas. En este caso eso no existe, con lo cual es innegable que el día 8 de octubre, y desde el 8 de octubre se han lanzado, tenemos que recordar, 8.800 cohetes desde el sur del Líbano hacia población civil israelí. Como dices, hay un montón de desplazados, en el país hay casi 400.000 entre el norte, el sur y bueno, y algunas otras zonas que están siendo afectadas. Esto Israel lo hace obviamente para proteger a su población, ¿no? Porque no la utilizan como escudos humanos como sí hacen las bandas terroristas. Esto es un crimen de guerra, disparar a población civil directamente como ha hecho Hezbollah desde el 8 de octubre y previo, porque Hezbollah nunca dejó de lanzar cohetes o misiles contra Israel, no lo hizo después de los acuerdos del fin de la guerra en 2016, en el que tengo que recordar que la comunidad internacional generó una resolución, la 1701, del Consejo de Seguridad de la ONU, para alojar allí a unas tropas, la FINUL, o UNIFIL en español, que está en lo que se denomina la Franja Azul, al sur del río Litani, y que su labor era precisamente desarmar a todos los grupos violentos que había en la zona y generar un espacio de seguridad, ¿no?, para Israel. Esto no ha ocurrido nunca, por lo tanto, la función de la FINUL es un fracaso. Y tenemos que recordar que allá hay el general que está llevando esta unidad, el general Lázaro, si no recuerdo mal, el nombre, está al mando de 10.500 efectivos, entre los cuales hay 650 militares españoles, que se están jugando la vida, que están siendo parapeto de los terroristas de Hamas, ¿no? Entonces nosotros llevamos reclamando muchísimos años que esos militares deberían volver a casa y dejar de ser el escudo de Hezbollah y dejar que Israel, en este caso ahora que está haciendo esta operación militar quirúrgica, tenemos que decir también, pues pueda desarrollar de forma más sencilla y sin poner en riesgo a militares que no deberían estar ahí, ¿no? Rosa Reigía, vicepresidenta y portavoz de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, muchísimas gracias. Seguiremos informando sobre todo lo que está sucediendo allí, contando la verdad, no solo el relato político y manipulado por parte de algunos. Muchísimas gracias, Rosa. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Una cosita, quería recordar para todos los oyentes que el próximo lunes, lunes 7 a las 7:30, vamos a estar en la Puerta del Sol. Todos los que queremos conmemorar el atentado del 7 de octubre, por los caídos en esos atentados y en la guerra que está sufriendo Israel, por los rehenes, que tenemos que recordar que todavía siguen más de 100 personas rehenes de los terroristas de Hamas, civiles, entre los que hay mujeres y niños, y en apoyo de Israel, ¿no?, que obviamente está haciendo un trabajo encomiable para todo el mundo libre, que esto también a veces nos olvidamos, ¿no?, que está siendo un muro de contención y esto es importante que todos lo recordemos. Así es, Israel está defendiendo los valores de Occidente, así que nosotros también estamos implicados en ello. Muchísimas gracias, Rosa, y animamos a todos nuestros oyentes a que acudan a ese acto del próximo lunes. Muchas gracias, Rosas. A vosotros. María. Yo quería simplemente decir y sumarme a esa crítica abierta a las manifestaciones que tienen la osadía de convocarse el día 7 de octubre, en el que murieron miles de personas a manos de unos terroristas repugnantes. Me parece lamentable porque nadie soportaría en este país que se conmemorase, por ejemplo, al régimen talibán después del atentado del 11S, o que se conmemorase a los asesinos de los trenes de Atocha, del 11M, y es exactamente lo que está haciendo esta patulea de extrema izquierda, o lo que pretende hacer el lunes y también hoy y mañana. Y recordarle a todas las mujeres que se dicen feministas, que van a secundar esas movilizaciones, que en Irán, en Gaza, en Líbano, las mujeres no tienen derechos de nada, de educación, de sanidad, sobre su propio cuerpo, son violadas, son torturadas, son sometidas a los hombres, no tienen voz. De verdad, por favor, un poquito de documentarse antes de apoyar causas que no tienen ningún sentido. Y los LGTBI, bueno, y por supuesto, los homosexuales, en grúas, los grupos, en grúas. A los En Irán, en grúas. a los homosexuales, efectivamente, en Irán los cuelgan de grúas. Por cierto, y ya con esto terminamos este asunto, recordar qué país podría aguantar
el bombardeo constante de su territorio contra población civil o la incursión en su territorio para masacrar a población civil. Que me diga algún país europeo, algún país occidental, incluido España, qué pasaría si tuviésemos unos vecinos terroristas que entran en territorio español y masacran a 1.200 personas o tiran cohetes constantemente contra población civil. Una Nos tenemos cosita, que- solo recordar la portada del país, El Mundo en Vilo, ante la reacción de Bush después del 11S. Quiero decir que aquí ya hemos visto de todo, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Cambiamos de tercio. Esta semana ha habido muchas noticias, pero hay una que ha pasado algo desapercibida y que me gustaría recuperar porque es realmente importante. Se creó una comisión de investigación en el Congreso para... Bueno, yo arrojo muchas dudas sobre la utilidad real de las comisiones de investigación, pero al menos una comisión de investigación lo que permite es intentar hablar sobre un asunto que es de gran interés. La comisión de investigación de la que estamos... a la que nos referimos es sobre el caso Koldo, es decir, la compra de mascarillas y material sanitario en plena pandemia por intermediación de Koldo García, asesor de cabecera del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y además mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. Bueno, sobre este asunto, que luego ha habido ríos de tinta y por el cual están imputados tanto Koldo como veremos qué pasa con el señor Ábalos, este tema está enjuiciado, se creó una comisión de investigación para intentar profundizar y aclarar todas estas cuestiones. Bueno, pues la noticia es que esta semana se ha cerrado esa comisión de investigación sin ni siquiera haber presentado conclusiones, que es lo que debe hacer cualquier comisión. Pedro, tú además has participado en esta comisión y me gustaría de primera mano saber al menos qué es lo que vosotros habéis sacado en claro. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante marcarlo, ¿no? Como tú has dicho, proviene del escándalo del caso PSOE-Koldo de las mascarillas, pero esta comisión en el Congreso se creó no para buscar la verdad, era una comisión de ocultación, porque nació como reacción a la que se creó en el Senado y por lo tanto lo que quería el Partido Socialista era contrarrestar y buscar mensajes contrarios a lo que se iba a ver en el Senado. A partir de ahí crean una comisión que es un paripé y que es un esperpento, con una duración para sus trabajos de solo 4 meses. Y el pasado 2 de octubre, pues hace 2 días, pues caducó ese plazo sin que haya habido ningún tipo de conclusiones. ¿Por qué? Pues porque con ese plazo pues era imposible. En segundo lugar, porque buscaron una prórroga, pero como esa comisión era una pantomima, pues perdieron el apoyo de algunos de sus socios y no pudieron presentar la votación para prorrogar la comisión. De hecho, retiraron la convocatoria de la comisión 15 minutos antes de que empezara la comisión porque sabía que iban a perder la comisión. Por lo tanto, no podían escenificar otra derrota de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pero a pesar de eso, nosotros desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario en el Congreso, decidimos que esto no se podía cerrar en falso. Y hemos presentado, que lo hicimos el jueves en rueda de prensa, nuestras propias conclusiones de acuerdo al trabajo que se ha realizado en estos 4 meses. Y hemos presentado un documento de 72 páginas que evidentemente concluye con la necesidad del cese dimisión de Armengol, de Ángel Víctor Torres, de Marlaska y de Salvador Illa, que debería dejar de ser presidente de la Generalitat. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque se ha demostrado que esto no fue un caso aislado de 3 golfos que después de contrataciones ilegales cobraron una serie de comisiones ilegales, unos listillos. No, esto fue en realidad toda una trama del Partido Socialista, pues como hicieron a gran escala en Andalucía con los ERES, en la cual, a través del Ministerio de Transportes, Koldo y más gente, contrataron a unos amigos con los que tenían una connivencia, que después se repartieron comisiones ilegales, y a los que contrataron sin ser una empresa capacitada para ello, ni tener solvencia económica, ni técnica, ni de ningún tipo, simplemente porque eran amigos. Las mascarillas en muchos casos eran fake, pero no les penalizaron ni les generaron ninguna consecuencia, simplemente porque formaban parte de la trama. Y eso afecta a puertos del Estado, a DIF, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad, gobierno socialista de Armengol en Baleares y gobierno canarios de Ángel Víctor Torres, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hemos detectado y por lo que pedimos esas dimisiones. En esas conclusiones es que, claro, todo el tema caso Koldo. El caso Koldo surge de una serie de adjudicaciones a dedo, porque era tiempo de pandemia y por el procedimiento extraordinario se concedían este tipo de contratos a dedo, a una empresa, Soluciones de Gestión, con sede en Zaragoza, que en el año 2019 facturó 0 euros
0 euritos, y en el año 2020, en plena pandemia, pasó a facturar, atención, 53,1 millones de euros gracias a contratos públicos por parte de administraciones socialistas para comprar mascarillas. Una empresa, Soluciones de Gestión, que estaba vinculada a Víctor de Aldama, bien conocido porque tiene relaciones con Ábalos, con Koldo, con Begoña Gómez, la mujer del presidente, y una empresa, Soluciones de Gestión, que no tenía nada que ver con la compra de material sanitario ni nada por el estilo. Era una empresa de consultoría relacionada con energía y otro tipo de cuestiones. Y esta empresa logró contratos sustanciales con, como bien comentas tú, Pedro, con puertos del Estado, con Adif, es decir, con organismos pertenecientes al Ministerio de Transportes, con el Ministerio del Interior y con los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Y en base a la información publicada, esta empresa, Soluciones de Gestión, era la empresa de confianza del señor Ábalos. Y esto ha sido incluso admitido en sede judicial por parte de algunos imputados de altos cargos de transportes diciendo, bueno, ¿y a usted quién le recomendó esta empresa? Ah, no, a mí es que me llamó Koldo, era orden del ministro, del entonces ministro Ábalos, y esta era la empresa que había que contratar. Esto está judicializado, María y Raúl. A ver, yo quiero apuntar que todo esto que ha detectado el Grupo Parlamentario Popular y que se ha visto esbozado a pesar del cierre, ¿no?, del carpetazo de la Comisión de Investigación Parlamentaria, está ahora mismo bajo la batuta del juez instructor Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Y va por esa misma senda, lo que significa que efectivamente la justicia, más allá de lo que puedan ser las responsabilidades políticas, está haciendo su trabajo para esclarecer o depurar las responsabilidades penales. Lo digo porque esta misma semana el juez Ismael Moreno, después de la primera hornada de testigos y de imputados que han declarado ante él precisamente por esta trama presuntamente corrupta, encabezada y liderada por el señor Koldo García, que era mano derecha del entonces ministro de Transportes, el señor Ábalos, ministerio que aglutinó con la connivencia, el permiso, veremos cómo evolucionan las pesquisas de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, la compra de material sanitario en pandemia. Algo que no se entendía muy bien en su momento, pero es cierto que como la sanidad, la competencia de sanidad está transferida a todas las comunidades autónomas a nivel nacional, excepto Ceuta y Melilla, que siguen colgando del Ministerio de Sanidad, no era el ministerio, digamos, operativamente mejor conformado por recursos humanos, recursos técnicos, para asumir esa compra que hubiera sido lo deseable, ¿no? De esta manera se desvió hacia transportes, y transportes, además, a su vez, pues lo encargó a Puertos del Estado, lo encargó a Adif, lo encargó a distintas empresas o instituciones que cuelgan directamente de su negociado. Ábalos era la punta del iceberg. Y Koldo, que es como el lugarteniente de Ábalos, era, Los recados. sí, era el Sancho Panza de Ábalos, era también la punta del iceberg. Yo diría Luca Brasi más. Pero, ojo, porque la respuesta tan inmediata del Partido Socialista, haciéndose cordón sanitario a Ábalos sin que hubiese una sola imputación formal, citación judicial, nada sobre la mesa, expulsándolo del grupo parlamentario, expulsándolo del partido, de manera inmediata, ahora, con el paso del tiempo, se lee o se entiende como un intento de, bueno, esto eran los chanchullos de Ábalos, pero yo no sabía nada. No, sí sabían, y precisamente porque sabían, le hicieron ese cordón sanitario tan inmediato, porque si supiesen que no había nada o que Ábalos no tenía nada que ocultar que les salpicase al resto, no hubieran tomado esa decisión tan inmediata, hubieran dicho lo que siempre dice el Partido Socialista. No, cuando haya una imputación formal, cuando haya algo, no podemos basarnos en una mera acusación periodística, en un mero recorte para tomar decisiones tan gruesas contra una persona que era el secretario general. Que no era ningún del Mindundi. Partido Socialista. Era la mano derecha. Que era a nivel externo el portavoz del grupo parlamentario, pero es que a nivel interno era el secretario general. Y María, permíteme que Pedro Sánchez le debe todo a Ábalos. Porque cuando Pedro Sánchez fue expulsado del partido, el que le puso el famoso coche rojo, bueno, pues el coche rojo era conducido
con un chofer que era el señor Koldo y Ábalos de acompañante. Apunto solo 2 cosas para rematar con esta línea judicial que está siendo muy interesante. E insisto, el juez Ismael Moreno ha abierto 3 nuevas o ha impulsado con 3 nuevas diligencias esta semana el caso. Para depurar responsabilidades, pero yo contaba el día 19 de septiembre que el ex subdirector general de Planificación de Gestión e Infraestructuras de Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar, reconocía que en el Ministerio de Interior quien daba las órdenes de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión era un mano derecha de Marlaska, al que él obedecía aunque no era su superior jerárquico, porque dijo textualmente el testigo en sede judicial lo que decía José Luis, que era el interesado, era como si lo dijese el ministro. Pero es más, es que hay un segundo declarante que está en calidad de imputado que apunta a Pedro Sánchez como presidente de unas cumbres interministeriales en las que estarían presentes Sanidad, Transportes, Hacienda e Interior para la compra del material sanitario. Así que mucho ojo con lo que está por llegar y mucho ojo porque la aventuro y adelanto más que probable imputación inminente de José Luis Ábalos puede hacer cambiar mucho el escenario. Y estamos ante... Esto, de verdad, Raúl, has dado, decías tú, Luca Brasi. Es que esto parece que es ciencia ficción, pero se parece mucho a las series de mafia calabresa que vemos en el cine y en la televisión. Sí, hay que decir que en el nombre de Soluciones de Gestión ahí no engañan, porque, o sea, tú quieres un contrato, yo te lo soluciono, mando al Koldo pagas la coima y ya está. Pero es que es el caso PSOE. Yo creo que, porque lo que pone, ¿qué tienen en común Puertos del Estado, el Ministerio del Interior, Canarias, Baleares, las administraciones autonómicas implicadas? El PSOE. ¿Quién era Koldo? Era la mano derecha o el Luca Brasi de Ábalos, que era el factotum del PSOE, el secretario de organización y el que manejaba el partido. Pero no solo eso, es que también era la otra mano de Santos Cerdán, que ahora es el actual secretario de organización del Partido Socialista. Por lo tanto, más que caso Koldo, es caso PSOE, y incluso yo creo que es muy importante reseñar a un personaje que aparece aquí, que es Víctor de Aldama. Porque Víctor de Aldama es el centro de una trama más amplia. Porque Víctor de Aldama está, en este caso, Koldo, pero Víctor de Aldama está en el rescate de Air Europa. Ahí aparece Javier Hidalgo, en el rescate de Globalia. Estaban Barajas cuando hay, llegaron las maletas de Delsi. Que Globalia, que es aquí donde entra ya Begoña Gómez. Globalia fue quien patrocinó e impulsó las actividades de Begoña Gómez, pero Víctor Aldama también aparece relacionado con Venezuela. Y todos sospechamos que la actitud del gobierno respecto a Venezuela es porque el Partido Socialista tiene muchísimo que esconder en Venezuela, o que en Venezuela hay mucha información que podría hacer caer a este gobierno y a muchos socialistas que están ahora en el poder y otros que lo han estado antes. Recuerda ya las fragatas de Bono. Pero es que Víctor de Aldama también acaba en República Dominicana, que es el gran lavadero de dinero, donde también tienen nacionalidad, prácticamente todo el PSOE tiene pasaporte dominicano y demás. Quiero decir pero lo que me parece más relevante es cómo Víctor de Aldama pone en relación a Begoña Gómez, es decir, a Pedro Sánchez, con todas estas tramas. Entonces, yo creo que Koldo, Koldo era el Luca Brasi, el esbirro, el que se encargaba, el que hacía los recados. Pero aquí estamos hablando de una trama que trasciende a Koldo, a Ábalos e incluso al Partido Socialista. El caso Koldo, efectivamente, se habla del caso Koldo porque fue el primer imputado. Hay que recordar que todo esto, hay una intervención judicial, le encuentran a Koldo García, asesor de Ábalos, que se dedicaba a cortar troncos y a ser portero de una casa de prostitución. Sí. Ese es el currículum. Se le encontró un patrimonio
y chofer de Pedro Sánchez cuando se dedicó a ir por las sedes Y para custodio de recabar sus avales. y custodio de sus avales. Pero que importante, o sea, se le ha encontrado patrimonio importante, es decir, varios inmuebles, mucho dinero, que ahora a ver cómo justifica. Pedro. Mira, lo importante de este caso, como ha dicho Raúl y como ha dicho María, es que no es un caso aislado de 3 golfos. Esto es una trama del PSOE. Y además creo que Óscar Puente nos ha hecho un gran favor, aunque él no sea consciente de Esa eso. auditoría interna. Sí, esa auditoría estaba hecha para ser un parapeto y dejar el escándalo solo como algo aislado del Ministerio de Transportes. Pero al final, lo que parecía una golfada de 3, esa propia auditoría lo que ha sido muy importante porque revela que todo el modus operandi que habían utilizado en el Ministerio de Transportes era ilegal y que era irregular. Por lo tanto, la auditoría dice que la contratación de soluciones de gestión fue ilegal. El problema no es lo que vino después, sino ex ante. Como el Ministerio del Interior, Sanidad y sobre todo Canarias y Baleares utilizaron el mismo modus operandi que el Ministerio de Transportes, lo que nos ha dicho Óscar Puente es que esto ya no es un caso aislado, sino que afecta a todo el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque, como ha recordado María, había una comisión interministerial a la que acudía Pedro Sánchez y se hablaba de la compra de mascarillas. Por cierto, reuniones a las que acudía Koldo, no sabemos si solo se quedaba en la puerta, entraba o no, porque el propio Illa en la comisión de investigación, no me acuerdo si fue la del Congreso o del Senado, reconoció que a Koldo lo veía en esas reuniones. O sea que cuidado porque esto efectivamente es un caso judicializado, veremos en qué termina, pero coincido mucho con lo que estaba comentando María. En el momento en el que Ábalos sea imputado... Hombre. Ábalos ya ha dejado caer... Bueno, aquí para empezar hay un enfrentamiento abierto entre Puente, con esa auditoría interna que dice, no, esto era... Efectivamente, había contratos irregulares, apuntando directamente a Ábalos. Y Ábalos ha respondido y ha dicho, oye, cuidado con quién os metéis, que yo tengo mucha información. O sea que esto veremos en qué termina. Es que más allá de la auditoría en sí, hay que leer entre líneas la traición personal, que son las peores venganzas que se despliegan en política, sobre todo, de fuego amigo. El señor Óscar Puente ha sido el máximo defensor de su amigo, el señor Ábalos, cuando fue desahuciado por el Partido Socialista. Y de repente eso se convierte en una auditoría en la que, chapoteando encima del fango, se intenta que ese fango corresponda a una etapa anterior. Y Ábalos ya se ha pronunciado y ha dicho, ¿y qué pasa con Puente y con Raquel Sánchez, de la que no se habla apenas, pero que fue una ministra que estuvo en la transición entre Ábalos y el señor Puente? Oigan, no me tomen por tonto, porque al final él ha estado dentro y efectivamente no es lo mismo lo que se pueda intentar averiguar desde fuera que alguien que ha estado en el núcleo duro de una supuesta trama de corrupción en la que probablemente o supuestamente se haya beneficiado, pero él es consciente de que hay otros muchos que han sacado tajada de ello. Por cierto, importante también, noticia de esta semana que ha publicado The Objective, por la cual supuestamente el vehículo de Víctor Aldama, que como bien estáis comentando, es el núcleo o sea, el factor que une todas las piezas, Ábalos, Koldo, Begoña Gómez, ha sido tiroteado, ha recibido 2 tiros. Sí, no, los disparos están confirmados. Cuidado, ¿eh? Están confirmados. Y más allá de que tenga relación directa o no, como se ha especulado con el asunto más relacionado con Begoña Gómez, el caso es que aunque sea por otros asuntos, como comentaba antes, que un tipo que es un coche blindado, por cierto, un tipo que en Madrid se mueve en coche blindado, que en Madrid no hay tiroteos habitualmente, que reciba disparos de aviso, por las razones que sean, pero que tenga el vínculo tan directo que tiene con Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, es como mínimo inquietante. A mí, vamos, ya solo falta la cabeza del caballo en la cama, al estilo El Padrino, Sí. porque esto es un claro aviso, es decir, porque han sido dos disparos a un vehículo que estaba vacío. Víctor Aldama no estaba en el vehículo, por lo tanto es un mensaje. Un mensaje, bueno, que veremos a qué responde. Antes de terminar la parte de tertulia, me gustaría saber vuestra opinión sobre este artículo demoledor de la revista británica The Economist, donde critica con dureza al presidente del gobierno. Y lo que dice literalmente es lo siguiente, y leo textualmente. En el cargo, desde 2018, Sánchez
Es el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y, atención, despiadado. Pero su gobierno de coalición minoritario gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, con un coste, y esto es lo importante, atención, cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones. Yo creo que este artículo, aparte de que dice verdades como templos, le tiene que escocer al presidente del gobierno, Pedro. Hombre, el presidente del gobierno, si hay algo que tiene enorme, es el ego. Y sus ganas de ser un líder internacional, pues evidentemente esto le hace mucho daño. Pero además yo creo que también le hace mucho daño a su alter ego en el gobierno, que es Bolaños. Porque Bolaños en el Congreso siempre presume de que España es un país profundamente democrático de acuerdo a las estadísticas y los estudios precisamente de Economist, ¿no? Entonces siempre nos saca ese ranking de democracias plenas. Donde cada vez estamos más abajo. Efectivamente, ¿no? Entonces, que claro, The Economist no está en la extrema derecha, por cierto, no. Por aclararle a la gente. Es bastante socialdemócrata. Sí, por eso digo que... Por eso, y entonces, que este artículo precisamente de Economist lo publique, desde luego pone de manifiesto las trolas, una vez más, los bulos y la fantasía, el mundo de fantasía en el que viven. Porque fíjate, el ranking de índice VDEM democrático, España, en el año 2019 éramos los novenos, ahora el 23. El índice de Freedom House, que es de Washington, en el 2019 éramos los 18, ahora somos el 40. Y en el índice de democracia plena de The Economist, el año 2019, primer año de gobierno de Sánchez, ocupábamos el puesto 16 y ahora el 23. Es decir, vamos bajando en calidad democrática en picado. El titular del Economist, desde luego, era brutal. Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia, de deteriorar la democracia española. Lo que venimos advirtiendo desde hace ya mucho tiempo en este programa, en esta casa, que lo que está en juego, lo que nos estamos jugando realmente es la democracia misma. Nosotros en Libertad Digital titulamos The Economist cala a Pedro Sánchez porque creo que era... Lo clava, efectivamente. Sí. Bueno, Adrián, le hemos preguntado a nuestros oyentes sobre el tema de la guerra de Israel. ¿Cuál ha sido su respuesta? Pues hoy preguntábamos en nuestra cuenta @trincherallamas quién tiene la culpa de la guerra de Israel e Irán. Dábamos 3 opciones: Israel por ocupar Palestina, Irán por atacar Israel, o la culpa es de Hamás. Y la verdad que la encuesta ha estado muy ajustada. Ha ganado con el 48% la culpa es de Hamás, pero seguido con el 46% Irán por atacar Israel. Y también nos han dejado esto nuestros oyentes. Buenos días. Los únicos responsables de la guerra que se está produciendo ahora y que no sabemos qué consecuencias va a tener son los terroristas de Hamás y los terroristas de Hezbollah. ¿Quién empezó esta guerra el 7 de octubre de 2023? La empezó Irán, que ordenó a los terroristas de Hamás asesinar a más de 1.200 judíos, entre mujeres, niños, bebés, ancianos y todo lo que encontraron. ¿Qué iba a hacer Israel? ¿Quedarse mirando cómo caían las bombas? Pues se está defendiendo y muy bien. La culpa de la guerra la tiene, por supuesto, lo tienen los terroristas, que tenían que unirse todas las naciones y acabar de una vez por todas con ellos y apoyar sin condición a Israel. Bueno, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes. No puedo estar más de acuerdo. O sea, abrumadora mayoría, los culpables. En general, el terrorismo islamista, el integrismo islámico, ya sea de Hamás, ya sea de Irán, ya sea de Hezbollah, Israel, y esto es importante resaltarlo, Israel se está defendiendo, y hay guerras que son justas y guerras que son injustas. La única guerra justa es precisamente este tipo de guerras, las que se establecen en defensa propia, en legítima defensa de su población. Es una de las funciones que en teoría tiene que desempeñar todo Estado. Bueno, Raúl Vilas, un auténtico placer. Lo mismo digo. Muchas gracias. María Jamardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Solo una cosa, porque esta semana las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que estamos hablando del tema, rescataron a una rehén que llevaba 10 años secuestrada en Irak, entregada y vendida a un gazatí en la franja, que gracias a los bombardeos y a las incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel ha sido liberada. 10 años de esclava sexual
en la Franja de Gaza. Que se sepa, porque esto a las feministas parece no importarle mucho, entonces yo quiero que se sepa que Fauzia fue secuestrada con 10 años y liberada con 21 por Israel. Por apostillar, es que Israel no va a descansar hasta que el último rehén sea liberado. Pasen 10, 15, 30, 40 años. Totalmente de acuerdo. Pedro, muchísimas gracias por estar Un con placer, ya sabes que nosotros. cuando quieras. Y a todos nuestros oyentes, continuamos. Ahora repasamos la actualidad económica y luego nos vamos de viaje. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.